Y continuamos con la lección 11, el todo espiritual. Significa esto que debe realizar muchísimas encarnaciones para terminar completamente la experiencia del amor, experiencia cuyo logro trae aparejada la realización de superaciones, tales como el amor propio, el orgullo, la envidia y demás. Son muchísimas las superaciones que están relacionadas y que se van logrando simultáneamente, lo cual va ubicando al espíritu en un punto de progreso cada vez más avanzado, que luego, a medida que va escalando puntos evolutivos, le permiten otra clase de superaciones que se basan en la necesidad de la experiencia del amor ya realizada, con todas las superaciones que le son inherentes, de modo que son otras superaciones y todo va en beneficio del progreso espiritual del ser. Claro está que un ser que pide y realiza una experiencia prolongada, pero completa, con todas las superaciones necesarias, progresa evolutivamente con mucho mayor rapidez que aquel que la pide en forma fragmentada. Porque en esa forma, cuando después de algunos siglos se encarna de nuevo, si durante ese tiempo no ha trabajado intensamente en el plano astral, ayudando a seres encarnados a obtener esas superaciones que a él le conciernen, deberá comenzar de nuevo con superaciones que quedaron incompletas, lo cual hace mucho más prolongado el proceso de obtención de la superación necesaria y también el proceso de su progreso evolutivo. Sabemos que el libre albedrío jamás es interferido. La ley permite a cada ser hacer lo que desea de sí mismo y le da todas las oportunidades de acuerdo con su propia voluntad. Cada ser tiene su propia voluntad que expresa por vibración. Su voluntad se refleja en la ley y la ley actúa para proporcionarle las oportunidades en la medida que el ser las desea y puede, pues también podría darse el caso que el ser deseara más de lo que él puede, de modo que la ley permite y da al ser hasta donde el ser puede. Pregunta: ¿puede el ser elegir determinadas experiencias siguiendo la línea de una experiencia o la ley se la señala? Explicación: la ley le proporciona las experiencias que necesita ir superando dentro de la experiencia que debe realizar el ser. Cuando ha desencarnado y debe reencarnar, puede elegir lo que él mismo sabe que necesita. La ley le concede si corresponde concederlo. Si no lo concede es porque no corresponde. En algunos casos, aun cuando no le corresponda, la ley puede concedérselo, a fin de que el ser se convenza a sí mismo y se ubique debidamente. En algunos casos, los seres se sobreestiman y podrían realizar reencarnaciones que no redundarían en progreso para ellos, sino que, por el contrario, podrían perjudicarlos, demorarlos en su ritmo evolutivo. Entonces, la ley puede proporcionarles una vida durante la cual el ser tenga la oportunidad de comprender hasta dónde llegan sus posibilidades y no vuelva a engañarse. Pregunta: ¿la proyección de la partícula espiritual es a un mundo o a un plano? Explicación: la proyección es al plano y la ubicación al mundo correspondiente en ese plano. Pregunta: ¿qué determina que un ser
pida hacer una experiencia en un plano en lugar de solamente en un mundo. Explicación. Para que un ser desee hacer todas las experiencias que corresponden a una línea en un plano, debe haber logrado ya un cierto grado de progreso espiritual, porque si no, no sentiría esa necesidad espiritual. Debe tener un determinado punto de evolución. Pensemos que la experiencia del amor incluye muchísimas superaciones y ello implica muchísimos obstáculos. Lo estamos viendo ahora nosotros, a pesar de saber que tenemos un determinado punto de evolución y que si atendiéramos más el aspecto espiritual de la vida, nos beneficiaríamos mucho y seríamos más felices. Pero el medio nos apaga un poco, nos absorbe bastante y nos impide mucho. Sin embargo, cualquiera de los que conforman en nuestro grupo estaría en condiciones de, una vez terminada en este mundo la experiencia del amor, por ejemplo, continuarla en otros mundos, en este mismo plano. En cambio, un ser que ha hecho pocas encarnaciones, que todavía está muy dominado por los aspectos humanos, terrenos, por los aspectos materiales, no pide eso a la ley, porque no siente esa necesidad espiritual. Además, ese pedido a la ley solo puede hacerse antes de que el espíritu, es decir, el todo, proyecte una partícula para determinada experiencia. El pedido no puede efectuarse teniendo una partícula proyectada. Las primeras encarnaciones en hombres primitivos son siempre guiadas por seres que constituyen núcleos espirituales elevadísimos, que tienen la tarea de guiar a los seres en sus primeras encarnaciones humanas, en las primeras experiencias espirituales como hombre. Los seres que efectúan su primera encarnación no están en condiciones de pedir nada porque no conocen y no pueden pedir lo que ignoran. No sienten más que lo necesario para sus vidas iniciales, de modo que son guiados. Pero, mediante el progreso que les proporcionan sus experiencias guiadas, durante muchas vidas sucesivas, alcanzan un punto de evolución que permite al espíritu retraer la partícula. Y entonces, habiendo ya asimilado las experiencias y fortalecidos en su voluntad y en su conciencia del bien y del mal, están en condiciones de comprender y decidir lo que desean pedir para su progreso. Pregunta: ¿cuál es el proceso para que los seres se encarnen en el plano y mundo que corresponden a su punto evolutivo? Explicación: un plano físico y dentro de él los diferentes mundos reclaman vida evolucionante que conformará progresivamente los tres reinos de la naturaleza y luego su humanidad. Todo es en función de reclamo y respuesta a través de la ley de evolución. Según sea el punto de la evolución en el mundo físico, su reclamo llega por ley al plano espiritual que corresponde y desde él, como respuesta y siempre regidos por la ley, los seres que por su punto evolutivo necesitan realizar experiencias en ese mundo, proyectan su partícula espiritual a ese mundo. También, por acción de la ley amor, jerarquía, encarnan a la par en el mismo mundo seres que están en punto evolutivo superior, a fin de ayudarles. Sintetizando, por ley la vibración de un mundo físico establece el reclamo al plano espiritual que corresponde, y de ese plano descienden a experimentar en él chispas divinas, soplos espirituales
y espíritus. Por eso, en los seres humanos existe equilibrio perfecto entre el aspecto espiritual y el aspecto físico, que debe expresarlo y servirle de instrumento para sus experiencias. Pregunta: ¿cuándo es retraída la partícula espiritual que el ser proyecta para sus primeras experiencias humanas? Explicación: la partícula espiritual es retraída por el ser cuando llega a un punto determinado de progreso, obtenido mediante las experiencias que ha realizado y la orientación que ha recibido de las mentes superiores que lo han guiado en ese cúmulo de experiencias, las que forman una base que le permite tomar conciencia de su propia necesidad. Entonces puede pedir él mismo luego las experiencias que desea realizar. Decíamos que las primeras experiencias de encarnación humana son guiadas por mentes superiores que le proponen al ser que ha encarnado en su partícula proyectada todas las experiencias necesarias para, a través de sucesivas encarnaciones, poder adquirir una sabiduría básica que después, cuando la partícula en un determinado momento es retraída luego del número necesario de reencarnaciones, unos necesitan más y otros necesitan menos, de acuerdo con la mayor o menor rapidez en asimilar las experiencias que van realizando. Le permitirá al espíritu adquirir la sabiduría emanada de esas experiencias realizadas. Por eso y para eso, el espíritu retrae la partícula proyectada. Mis queridos, hacemos un corte más y volvemos enseguida. Gracias.